Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos con un tema que es fundamental, los derechos y libertades de las personas extranjeras aquí en España. Y lo vamos a hacer mirando la Ley Orgánica 4/2000. Esta ley es la que regula no solo su situación, digamos, legal, sino también su integración social. Así que el objetivo es desgranar un poco qué dice esta normativa, que es clave. Para empezar, algo básico. ¿A quién considera la ley extranjero? Pues la respuesta es bastante directa. A cualquiera que no tenga la nacionalidad española. Ahora, eso sí, hay un matiz importante. Para los ciudadanos de la Unión Europea y otros que están bajo el régimen comunitario, ellos tienen sus propias normas. Pero esta ley, la 4/2000, se les podría aplicar si en algún punto les fuera más favorable. Exacto, así es. Y también es útil saber quién queda fuera de esta ley general. Hablamos sobre todo de personal diplomático, consular, los que están acreditados, claro. También miembros de misiones ante organismos intergubernamentales que tengan sede aquí en España, o funcionarios de organizaciones internacionales. ¿Por qué? Pues porque su estatus ya se rige por el derecho internacional, por tratados específicos que cubren temas como su residencia, exenciones, esas cosas. Entendido. Vale, entonces, entrando ya en materia. ¿Quién tiene la sartén por el mango en la política de inmigración? ¿Quién decide? Pues la competencia principal, la gorda, digamos, es del gobierno central. Ajá. Pero no hay que olvidar que las comunidades autónomas y también los ayuntamientos pueden tener competencias importantes que han asumido ellos. Claro. Y un aspecto que menciona la ley, y que me parece interesante, es el principio de solidaridad que el Estado debe asegurar, sobre todo hacia los territorios que reciben más inmigración, ¿no? Con más presión migratoria. Sí, eso tiene lógica. Y mencionabas antes algo sobre la documentación, que no es solo un derecho. Exacto. Ese es un punto que a veces, se pasa por alto. La documentación. La ley no solo dice que es un derecho tenerla, sino que también es un deber conservarla y llevarla contigo. O sea, tienes la obligación de guardar y portar tu documento de identidad de tu país y también la documentación que demuestra que estás legal en España. Es una responsabilidad activa, digamos. Ah, pues fíjate, eso cambia un poco la perspectiva, ¿verdad? No es solo me dan un papel, es tengo que cuidarlo y llevarlo. Y en la práctica, el documento clave suele ser la TIE, la tarjeta de identidad de extranjero. ¿Quién la necesita y cuándo hay que pedirla? Pues la necesitan las personas que tengan un visado o una autorización para estar en España más de 6 meses. Y deben solicitarla ellos mismos personalmente, en el plazo de un mes. Un mes desde que entran en España o desde que les dan la autorización. Vale, un mes. ¿Alguna excepción importante? Sí, ojo, hay una excepción. Los que tienen visado de residencia y trabajo de temporada. Esos están exentos de este trámite concreto de la TIE. Entendido. Y supongo que perder esos papeles o que te los quiten puede ser un problema bastante gordo. ¿Hay alguna protección para eso? Sí, y es crucial. La ley lo dice muy claro. A nadie se le puede privar de su documentación personal. Salvo, en supuestos muy específicos, muy tasados y siguiendo los requisitos que marca esta ley y la de seguridad ciudadana. Esto es una garantía importante, ¿sabes? Para evitar posibles arbitrariedades. Asegura que tu identificación, que es la llave para ejercer otros derechos, pues está protegida. Claro, me imagino en controles de identidad o al hacer trámites. Es fundamental tenerla. Exacto. Muy bien. Pues esa es la base, la identificación. Ahora, pensemos en los que ya residen legalmente en España. ¿Qué derechos clave les da esta ley en su día a día? Empecemos por algo básico, el trabajo. Efectivamente. Los extranjeros residentes tienen derecho a trabajar, a ejercer una actividad remunerada, ya sea por cuenta propia, como autónomos, o por cuenta ajena, contratados. Y, lógicamente, ligado a esto, tienen derecho a acceder al sistema de la seguridad social. Aquí la ley busca una equiparación clara. Cuando dices equiparación, ¿te refieres a que tienen exactamente los mismos derechos y deberes que un trabajador español en la seguridad social? En principio sí. La ley dice literalmente en las mismas condiciones que los españoles. Es un principio de igualdad formal muy potente. Ya. Luego, claro, la aplicación práctica puede tener sus líos burocráticos o exigir cumplir requisitos específicos. Pero la base legal es esa, igualdad. ¿Y sobre servicios sociales? Creo que hay otro punto que es bastante destacable, ¿no? Sí, muy relevante. Se trata del derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas. Y aquí la ley especifica algo fundamental.
Este derecho se reconoce sea cual sea la situación administrativa de la persona. Ah, o sea, incluso si no tienen los papeles en regla en ese momento. Eso dice la ley para las prestaciones básicas. Es un reconocimiento a una red mínima de seguridad, a una dignidad básica, digamos. Cubre necesidades esenciales y muestra el enfoque social de la ley. Entiendo. Me llamó la atención también que la ley menciona específicamente una protección para menores con discapacidad. Es cierto, reconoce de forma explícita el derecho de los menores de 18 años residentes, si tienen alguna discapacidad física o psíquica, a recibir el tratamiento, los servicios, los cuidados especiales que necesiten por su estado. La condición es que tengan domicilio habitual en España. Es una salvaguarda extra para un colectivo vulnerable, para que sus necesidades no queden desatendidas por ser extranjeros. Vale. Hablemos de otro pilar básico, la vivienda. ¿Qué dice la ley sobre el acceso a ayudas públicas? Pues reconoce el derecho a acceder a los sistemas públicos de ayudas para la vivienda. Y aquí, fíjate, introduce una diferencia interesante. A ver. Los residentes de larga duración, o sea, los que ya llevan más tiempo, con más arraigo, tienen derecho a estas ayudas en las mismas condiciones que los españoles. Ah, ¿y por qué esa distinción es como un premio a la integración o...? Podría verse así, sí. La residencia de larga duración implica un vínculo más fuerte, más estable con España, y la ley parece reflejarlo dando igualdad total en el acceso a estas ayudas de vivienda, que a veces son más limitadas. Para el resto de residentes legales, el derecho a acceder existe, pero podría estar sujeto a condiciones o requisitos extra que ponga la normativa específica de vivienda. Entendido. ¿Y la participación en la vida pública? ¿Pueden votar, por ejemplo? A ver, la ley abre la puerta al derecho de sufragio activo, o sea, a votar, pero solo en las elecciones municipales. Solo municipales. Sí, y ojo, esto depende de lo que diga la Constitución y los tratados internacionales, que normalmente se basan en la reciprocidad entre países. Pero además, y esto es muy práctico, si un extranjero está empadronado en un municipio inscrito en el padrón, tiene todos los derechos que la ley local da a los vecinos por estar empadronados. Como usar servicios municipales, participar en consultas si las hay. Exacto. Y los ayuntamientos tienen la obligación de inscribirles en el padrón y mantener esos datos al día. Vale. Y hay otro detallito interesante sobre participación política, pero mirando hacia afuera. La ley dice que los poderes públicos españoles deben facilitar que los extranjeros residentes puedan votar en las elecciones de sus países de origen. Anda, mira qué curioso. Facilitar el voto en las elecciones de su país. Sí, es como un reconocimiento a que mantengan ese vínculo cívico con su lugar de procedencia. Una conexión en dos direcciones, digamos. La verdad es que sí es interesante cómo la ley contempla esa dualidad. Integrarse aquí, pero mantener el lazo con el origen. Bueno, y más allá de estos derechos ligados a ser residente, hay libertades fundamentales que la ley trata de forma más general, ¿no? Como la libertad de moverse por España. Correcto. Se reconoce la libertad de circulación por todo el territorio español y también la libertad de elegir dónde vivir. Las únicas limitaciones son las generales que vengan de tratados o leyes, pues, no sé, zonas militares de acceso restringido, por ejemplo, o las que pueda decidir un juez en casos muy concretos. ¿Cómo qué casos? Pues, por ejemplo, una medida cautelar en un proceso penal, como prohibir salir del país mientras se investiga algo, o si hay un proceso de extradición en marcha. Cosas así, muy específicas y judiciales. Vale. ¿Y derechos como reunirse, manifestarse, asociarse? Ahí también hay igualdad. Y clara y rotunda, ¿sí? Dice que los extranjeros disfrutan de los derechos de reunión, manifestación y asociación en las mismas condiciones que los españoles. No hay diferencia legal en ser titular de estos derechos fundamentales de participación cívica, de expresión colectiva, y esto es clave para la integración social y política, claro. Entonces, legalmente, no debería haber problema para participar en una manifestación pacífica, por ejemplo, seas español o extranjero residente. Sobre el papel, no debería haberlo, ¿no? Pasemos a otro derecho clave, la educación. Parece que la ley se detiene bastante en esto. Así es, y es que es un pilar central para la integración, claro. Resumiendo mucho, para los menores de 16 años la educación básica es un derecho y un deber, y tiene que ser gratuita y obligatoria. Derecho y deber, como la documentación antes. Exacto. Para los menores de 18, el derecho se extiende a la enseñanza postobligatoria. Hablamos de bachillerato o formación profesional. Y es importante. Esto incluye poder sacar los títulos y acceder a becas y ayudas públicas en igualdad de condiciones que los españoles. Entiendo. ¿Y qué pasa si alguien cumple los 18 justo a mitad de curso? ¿Se tiene que ir? No. La ley lo prevé.
Si cumplen 18 durante el curso escolar, mantienen el derecho a seguir estudiando hasta que acabe ese curso, para que no haya una interrupción así, de golpe. Ah, bien pensado. Y para los mayores de 18 que sean residentes legales, también se garantiza el derecho a acceder a otras etapas educativas, como la universidad, a sacar los títulos y a pedir becas. De nuevo, en igualdad de condiciones. Muy completo, la verdad. Pero antes has dicho que la documentación era un deber. ¿Hay alguna obligación relacionada con este derecho a la educación? Sí, la hay. Los padres o tutores extranjeros que son residentes y tienen a su cargo niños en edad escolar obligatoria, normalmente entre 6 y 16 años, tienen el deber de demostrar que esos niños están escolarizados. Demostrarlo. ¿Cuándo? Pues sobre todo cuando van a renovar su autorización de residencia o cuando piden la residencia de larga duración. Tienen que presentar un informe de las autoridades educativas de su comunidad autónoma que diga básicamente si este niño está yendo al colegio. O sea que vinculan la residencia del adulto con la escolarización del menor. Exacto. Se ve clara la conexión que hace la ley. Ejercer el derecho a la educación del niño es también una condición para la regularidad y la estabilidad de la residencia de los padres. Es una forma de fomentar activamente la integración a través de la escuela. Tiene su lógica, sí, pero puede ser complicado conseguir ese informe en la práctica. Bueno, como cualquier trámite puede tener sus cosillas, ¿no? Dependerá de la comunidad autónoma, de la situación concreta. Obtener el informe es una gestión más. Pero el objetivo es asegurar que el derecho a la educación se cumple vinculándolo al estatus de los padres. Vale, entendido. Volviendo al trabajo, más allá del derecho a trabajar y a la seguridad social, ¿qué pasa con los derechos colectivos, como los sindicatos? Pues la ley también reconoce de forma explícita la libertad de sindicación y el derecho a la huelga. Ah, también. Sí, los trabajadores extranjeros pueden afiliarse libremente al sindicato u organización profesional que quieran y participar en huelgas. Y otra vez, la fórmula mágica, en las mismas condiciones que los trabajadores españoles. La idea es integrarles del todo en la estructura laboral del país. ¿Y el acceso a la sanidad? ¿Está garantizado? ¿El derecho a la asistencia sanitaria está garantizado? Sí. La ley se remite a lo que diga la legislación sanitaria vigente y los convenios internacionales. Aunque esta ley de extranjería no entra en los detalles del modelo sanitario, sí asegura el acceso a este derecho. Luego, el cómo se accede exactamente a la tarjeta sanitaria, las condiciones, eso ya depende de la normativa sanitaria estatal y autonómica, que bueno, ha ido cambiando con el tiempo. Ya, eso ha tenido sus idas y venidas. Y por último, un tema que siempre sale: impuestos y dinero. ¿Pagan impuestos diferentes los extranjeros? Pues la regla general es la igualdad fiscal. Los extranjeros residentes en España pagan los mismos impuestos que los españoles, según las normas generales de IRPF, IVA, etc. No hay un régimen fiscal especial solo por ser extranjero. Mismas obligaciones y derechos. ¿Y pueden mandar dinero a sus países? ¿Remesas y eso? Sí. La ley reconoce el derecho a transferir los ingresos y ahorros que hayan obtenido aquí en España a su país de origen o a cualquier otro país. Esto es vital para muchísima gente que tiene familia fuera o vínculos económicos. Lógicamente, la transferencia tiene que hacerse siguiendo la Ley Española de Control de Cambios y los acuerdos internacionales, pero el derecho a hacerlo está ahí. Claro, imagino a alguien trabajando aquí para mantener a su familia en otro sitio. Ese derecho es fundamental. Totalmente. Es esencial para su proyecto migratorio. Muy bien, pues creo que hemos cubierto bastante terreno. Si tuviéramos que resumir los pilares de esta Ley 4/2000 sobre derechos y libertades, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuáles serían los puntos clave? Pues yo destacaría varios ejes, ¿eh? Primero, la documentación como un derecho, pero también un deber. Es la base de todo. Segundo, un paquete de derechos importantes para los residentes legales, buscando la igualdad en temas cruciales: trabajo, seguridad social y, en parte, también vivienda y participación local. Tercero, el reconocimiento de libertades fundamentales: moverse, reunirse, asociarse, educarse, sindicarse, la sanidad, que en muchos casos se dan explícitamente en igualdad con los españoles. Yo diría que el espíritu general es dar un marco para la estancia regular y, sobre todo, fomentar la integración social. Entonces, la ley, sobre el papel al menos, dibuja un panorama bastante completo. Exactamente. Pone un marco legal que busca dar estructura, seguridad e igualdad en muchos aspectos vitales para la gente que viene de fuera. Sin embargo, y aquí dejo una reflexión final, quizá para quien nos escucha,
Una cosa son los derechos que dice la ley, y otra muy distinta es la experiencia real al intentar ejercerlos cada día. La pregunta clave que podríamos hacernos es, ¿cómo se traduce todo esto que hemos hablado, todo este marco legal, en la realidad cotidiana? ¿Qué mecanismos prácticos hay para asegurar que estos derechos sean de verdad efectivos, accesibles para todos, vengan de donde vengan? Y también, ¿qué barreras, ya sean burocráticas, sociales, económicas, se pueden encontrar en la práctica para hacer valer lo que la ley les reconoce? Ahí es donde la conversación, yo creo, se vuelve todavía más compleja. Y más necesaria.